En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, en la cual oramos en modo particular por el Santo Padre, Papa Francisco, sucesor de Pedro. La fiesta de la Cátedra de San Pedro es para nosotros una oportunidad de mantenernos muy unidos a la oración por el Santo Padre, por el Romano Pontífice. Encomendamos cada una de nuestras intenciones, las intenciones de aquellos que nos siguen a través del canal Iglesia en Salida, que nos piden que oren por cada una de sus intenciones, por cada uno de nosotros. Encomendamos el eterno descanso de todos los fieles difuntos cuyos restos reposan en nuestro columbario parroquial, por el eterno descanso de Luis Alberto Roa y por todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de devotos, en acción de gracias a San Onofre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos abatidos por ninguna perturbación, quienes fuimos afianzados por ti sobre la roca de la fe apostólica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos,
Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios le ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús le responde: y yo te digo que a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la fiesta que celebramos la cátedra de San Pedro, apóstol, y en la lectura del Evangelio nos lleva a nosotros a tener el fundamento de la Sagrada Escritura y las razones por las cuales nosotros oramos por el Romano Pontífice, nos mantenemos unidos a él. ¿Por qué? Porque yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús habla en singular: edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo ha de estar fundamentada en el apóstol Pedro. Y por lo tanto nosotros tenemos que, como cristianos, estar muy unidos al Romano Pontífice, que es piedra en la iglesia, y también nosotros vamos formando ese cimiento, ese muro, esa base en la cual es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pero bien, queridos hermanos, una de las características, uno de los aspectos, diría, por los cuales nosotros celebramos esta fiesta, es para mantenernos en unión con el Romano Pontífice. Es esa unión que nosotros, manteniendo con él, mantenemos en la iglesia. Una unión que se manifiesta en la oración, y por eso hoy nosotros oramos por él, por el Romano Pontífice. Debemos amar al Papa, porque amar al Papa es amar a la iglesia. Es el dulce Cristo de la tierra, decía Santa Catalina de Siena. Es el dulce Cristo de la tierra. Y así nosotros vemos en la vida de los santos siempre esa devoción por el Romano Pontífice. ¿Por qué? De respeto. Nuestro Padre, en el cual nosotros nos mantenemos en la iglesia. Y es el sucesor de Pedro. Por lo tanto, es la cátedra de San Pedro, apóstol. Nosotros la celebramos porque es el obispo de la diócesis de Roma, la cual diócesis estaba a cargo del apóstol Pedro, y Pedro dio su martirio, su vida en Roma, siendo obispo de Roma. Pedro fue obispo también de otras ciudades antes de llegar a Roma, pero muere, su martirio es en Roma, sus restos mortales están en Roma, y dio su vida ahí, y por eso el sucesor de la diócesis de Roma es el Romano Pontífice, y nosotros tenemos que estar muy unidos a él, porque Cristo nos ha dejado un bien en la iglesia, como es que hubiese una persona, un centro en la iglesia en la cual pudiésemos mantener la unidad. El Romano Pontífice siempre en toda la historia ha tenido ataques en guerras, ha tenido ataques porque mantiene la unidad, ha tenido ataques también desde el aspecto político, y hoy no es ajeno a estos ataques, sigue teniendo estos ataques. Por lo tanto, nosotros tenemos que intensificar la oración por el Romano Pontífice, para que el Señor le dé la fortaleza, para que el Espíritu Santo lo asista en su ministerio de guiar la Iglesia universal a través de la luz del Espíritu Santo. Y por eso este día la oración intensa por él, por el Romano Pontífice. Pero ahora bien, queridos hermanos, hay algunos aspectos particulares. Algunos de nosotros
como es normal con los afectos humanos, podemos sentir un afecto, me gusta más este Papa, hay quienes dicen, ay, me gustaba muchísimo más San Pablo VI, me gustaba muchísimo más San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, me gusta mucho más el Papa Francisco. Y esto es muy normal, porque los afectos siempre tienden a pegarse, a identificarse. Pero nosotros tenemos que amar al Romano Pontífice. Hoy es la oración por el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Mañana no sabemos, también tenemos que amar el Papa que vendrá. Tenemos que amarlo siempre, sucesor de Pedro. Y esto implica un propósito concreto, que de nosotros nunca salgan palabras malas contra el Romano Pontífice. Porque a veces algún aspecto de su personalidad no nos puede gustar. Como por ejemplo, a mí algunas cosas de mi papá o de mi mamá, pues entiendo difícil hacerlas, pero por eso yo no tengo que hablar mal contra de mi mamá o hablar mal contra de mi papá, sino respetarlo, orar por ellos y siempre la reverencia. Así también nos puede pasar a nosotros con el Romano Pontífice. Y es muy fácil porque a veces entre nosotros tendemos a criticar o a hablar del uno y del otro. Y a mí esto no me gustó, esto no me gustó. Sí, son aspectos personales. Pero hay que decir las cosas ante quien tenemos que decirlas. No tenemos por qué ir difamando, por qué ir creando esas murmuraciones. Por eso uno de los propósitos que nosotros podríamos hacer, nosotros ni siquiera en son de broma, ni siquiera en chistes, de mis labios no van a salir una palabra de ofensa contra el sucesor de Pedro. Siempre la reverencia, siempre el respeto. Dirá alguna cosa que yo no estuve de acuerdo porque es opinable, pues bueno, yo no estuve de acuerdo, pero mi reverencia contra el Romano Pontífice. Y en aquellos aspectos del magisterio, mi adhesión total, mi reverencia total, porque es el sucesor de Pedro, custodio de la fe en la Iglesia, representa a Cristo vicario visiblemente aquí en la tierra, y por lo tanto nosotros tenemos que mantenernos muy unidos a Él. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, cuando se nos den esas oportunidades, o que entremos en algún grupito de apostolado, o en estas reuniones que muchas veces tenemos nosotros y se nos sale a hablar como querernos ser doctores y hablar contra el Romano Pontífice, no, queridos hermanos. Nosotros mantenernos muy unidos a Él, en la oración por Él y en la oración por la Iglesia. Pues pidamos pues al Señor que nos dé esta fortaleza de amar al sucesor de Pedro, invocar la presencia de los santos apóstoles, cuyo fundamento es nuestra fe, la fe apostólica, esa fe que creyeron los apóstoles y a cuyo grupo estaba presente Pedro, para que ellos, por su intercesión, nos ayuden a nosotros a amar a la Iglesia y ser anunciadores de la palabra de Dios. Amén. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y pidámosle que infonda su Espíritu en nosotros al presentarle nuestra oración. Por la Iglesia, que está fundamentada en los apóstoles, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, oremos al Señor. Al Romano Pontífice, oramos por el Papa Francisco, para que el Señor lo asista en su magisterio, para que el Espíritu Santo lo asista en todo momento. Él que es el sucesor de Pedro, está al frente de la Cátedra de San Pedro. El Señor lo bendiga en este día, le conceda la salud y la luz para guiar a toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestros obispos, por el colegio episcopal, por todos los obispos del mundo, ese colegio episcopal, para que se mantenga muy unido al Romano Pontífice, para que el Señor lo asista, el Espíritu Santo lo guíe en el servicio que hacen a la Iglesia. Roguemos al Señor.
por las autoridades civiles y políticas, para que el Señor les dé la fuerza de tomar decisiones justas en pro del bien de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por los que sufren, para que encuentren alivio y consuelo en la escucha de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que podamos mantenernos muy unidos en la Iglesia, muy unidos al Santo Padre, para que podamos tener afectos filiales contra el Romano Pontífice y poder cada día trabajar por el pro de la evangelización y del apostolado, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tu familia y ayúdala, pues te reconoce como Creador y como Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge benigno, Señor, las oraciones y las ofrendas de tu Iglesia, para que, pastoreada por San Pedro, persevere en la integridad de la fe y alcance la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas y la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso. En sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda
y acéptala como aceptaste los dones de justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos quienes nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y ahora, a nosotros pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Oh Dios, que has alimentado con la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, a quienes celebramos la fiesta del apóstol San Pedro, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, que ella nos siga bendiciendo, que bendiga al Santo Padre, que nos ayude a tener siempre estos afectos filiales de respeto, de veneración y de amor contra el sucesor de Pedro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.